Si tienen sus, si tienen sus Biblias, por favor, busquen Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y vamos ahí. Vamos empezando el primer versículo. Vamos a quedarnos en hoy un sermón más o menos corto aquí en Juan 3. Casi todos los versículos están en este. Se llama ese sermón Llegando corto a la salvación. Y hay mucha gente que pues trata de hacer cosas en sus vidas y muchas veces llegan corto. Hay gente que quiere ir a la universidad y recibir o que quiere un doctorado en ingeniería o algo así. Y a fin de cuentas, ya después de 1 año, 2 años, ya pues no siguen, ya terminó. Y eso es un problema, con mucha gente que buscan de hacer algo, pero no llega a la final, no llega así a la finalidad. Hay mucha gente que, pues ya que quieren ser salvo y piensan, pues mira, yo he hecho esto y el otro, pero pues llegan corto. Ahora, ¿quieres ir a un doctor que empezó a estudiar medicina y después de 1 año terminó, ya que dice, no, yo no voy a estudiar más? ¿Quieres ir a un doctor así o uno que ya que recibió y que es practicando y con todo oficial y todo? Pues no hay nada como llegar a la meta, ¿no? Y eso es exactamente lo que queremos ver hoy. Un versículo en Génesis que voy nada más a leerlo yo. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. La esposa de Lot salió del peligro, salió de la ciudad, pero no realmente, porque no obedeció a Dios completamente. Entonces hizo nada más así de salir, pero su corazón estaba ahí con su pecado, ahí en la ciudad de Sodoma. Y a fin de cuentas, por todo su buen ánimo, por todo su creer a los mensajeros de Dios, por todo lo que hizo de esforzarse, de salir del peligro, pues murió, ¿no? Murió así como lo demás, supuestamente, o supongo, murió como lo demás de ahí en la ciudad. Hubo un volcán o algo, pero del cielo se cayó ese sal, así quemándose, y se hace estatua de la persona, y mueren instantáneamente. Tenemos unas aclaraciones. Unos piensan que de ir al cielo es un negativo. ¿Ok? Esto no es, la Biblia no presenta esto como la única forma de pensar de ser salvo. O sea, de ir al cielo quiere decir que no voy al infierno. Entonces está bien. Y si yo soy mujeriego, si soy así mentiroso, si yo soy perverso de corazón, yo puedo seguir haciéndolo. Porque ya que no voy al cielo, no voy al infierno, voy al cielo. Entonces, está pensando en el cielo puro en el negativo. Pero hay un positivo. Sí, realmente uno no es salvo si no entiende unos conceptos de la Biblia. Y el concepto de dónde empieza no es con salvación, es con perderse, es con el pecado. ¿Por qué tienes que ser salvo? Bonita cosa de hacer un tarde que ya que tiene el sol y todo. No. Yo tengo un problema dentro de mí y este peligro me va a echar a perder el futuro, porque me voy al infierno y me voy a sufrir ahí. Ahora, esto es donde empezamos con la salvación, que todos somos pecadores. No hay ninguna persona que no es pecador. Y entonces, esto es donde empezamos. Tiene que ver con el pecado dentro de uno mismo. Y el infierno es
el acabo de ese pecado en mí. O sea, Dios maldice así pecado. Yo lo tengo en mí, lo voy a traer el infierno encima de mí. Dios lo vio esa situación, y hizo lo que decimos un plan de salvación. Es un aparato por lo cual, si tú te encajas con ese aparato, te salva. El aparato tiene nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. No tiene nombre María, no tiene nombre Buda, no tiene nombre Testigos de Jehová, ni ninguna iglesia. Todo se queda en una sola persona, el Salvador, el Redentor, quien es Jesús. Amén. ¿Ok? De ahí Dios remedió, solvó el problema. Pero el problema que tenemos nosotros es de ver eso y pensar mal. O sea, a ver, si tú vas a una bruja y ella dice, tú dices, yo quiero que esa persona que se enamora conmigo y que me casa, me pide casar. Y la bruja dice, diga este encanto y hay en su presencia y él va a hacerlo. Ah, ok. Entonces, ya que lo hace, ya todo resuelve. Así piensa la gente que es la salvación. Por haber pasado palabras por su boca, ya salvo. Y pues sorprendentemente, de sorpresa ya para muchos, eso no es lo que salva. Tienes que confesar, pero tienes que creer. Sin el creer en Jesús, no vas a hacerlo. Ahora, el contexto aquí. Jesús está enseñando y Jesús es Dios. Jesús sabe lo que es el carácter del hombre. Pero Jesús también, en una forma que no lo entendemos, conoció la gente, a la mujer, a ella en el pozo. Dice que ya que ella, que trae tu esposo y vente acá para que ya que recibes la palabra de Dios y que seas salvo. Y dice, no tengo esposo. Y Jesús así, de veras hablas, porque has tenido 7 y lo que tienes ahorita ni es tu esposo. ¿Cómo supo? No sé. Pero Jesús sabe de nosotros mucho más porque es Dios. Entonces vino y hay un extraño ocurrencia aquí. Ya está en las escrituras. Que Jesús llega ahí con Nicodemo. Yo no sé, yo no lo tomé tiempo para buscar, pero ahí cuando yo era así un niño en la escuela dominical, ya que cantamos un canto que Jesús vino un día y Nicodemo ya estaba y que no pudo ver porque es muy chaparito, entonces subió un sicamor, un árbol de sicamor, y que ya que para ver a Jesús, yo no sé, a mí no me sale un versículo que dice que él era chaparito ni nada, pero sí vino ahí con Jesús. Y aquí es donde empezamos, en 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Ese es Juan 3, el Evangelio de Juan 3:1. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Ok. Aquí, vamos a decir que ya que está viendo, pero pues no lo sé, yo no sé si esto es válido de buscar señales, porque ya que lo que dice Dios no es porque ya que hay un señal. Lo que es válido es simplemente porque pues es de Dios las declaraciones. Y Jesús respondió, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, recientemente, ya que yo estaba meditando sobre ese pasaje y que estaba pensándolo, y ya que me brincó, porque después de leer las escrituras,
con tiempo lees otra vez y luego otra vez y luego otra vez y luego después de 10 o 20 veces lees otra vez y que, pues, algo nuevo que nunca lo viste. Nicodemo era un rabí también. Él se dedicaba su vida a enseñar, primero a aprender y luego a enseñar los principios espirituales que Dios está dando a Israel en el Antiguo Testamento, con el Antiguo Testamento de las Escrituras. Y entonces, él era un experto maestro, se dedicaba su vida a eso. Jesús ve a este hombre, es un renombrado rabí, maestro. ¿Qué puedo darle a él en este encuentro con él, que realmente lo necesita, que puede ser gran bendición? Y yo creo que siendo un rabí dentro de Israel, Jesús estaba hablando a todo Israel. Ese no fue privado, ese fue público. Está en las Escrituras para que nosotros también que lo vemos. Pero el asunto es que ya que entre todas las cosas, Moisés y la ley, que los 10 mandamientos y que debes hacer sacrificios ahí en el templo y que hubo un montón de cosas que Jesús pudiera haber hecho en discurso. Pero la cosa que realmente que quemó un lugar en su corazón de Jesús para hablar con ese Señor es algo que faltaba a él y faltaba a Israel, los demás de Israel, los rabís y también la gente. Y hermanos, es algo que falta a nosotros. Tendrás que nacer de nuevo. No lo entiendo. Pues él tampoco no lo entendió. Así lo dijo, no en tantas palabras. Nadie tiene la salvación si no es nacido espiritualmente. Ese es el punto principal en ese discurso entre Jesús y Nicodemo. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, es una cosa que es imposible de concebir que eso es lo que va a hacer una persona. Yo tengo que nacer otra vez de mi mamá para que yo soy muy grande, yo soy más alto que ella. ¿Cómo ya? Ese no cabe en los conceptos de las personas, no se puede. Y Jesús le dijo, no lo entiendes. Siendo un rabí, no lo entiendes. Y entonces, aquí es donde nosotros agarramos algo que ya que Jesús está enseñando, esencial. Si tú no lo agarras esto, no eres salvo. Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puedes entrar en el cielo si no naces de nuevo. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es lenguaje aquí arriba, religioso, de filosofía, y quita todo, y que no lo entiendo, la verdad. Ok, hay dos nacimientos. Hay un nacimiento físico y hay un nacimiento espiritual. En nuestras Biblias es un poco más difícil entender eso. Y esto es porque en español, igual en inglés, pero en español no es como en griego. Respirar y espíritu es la misma palabra. O sea, cuando un bebé nace y el doctor quiere que respira, agarra por los pies y que le pega así con los pompis. Sí, eso es como siempre lo han hecho, no sé qué hacen hoy. Pero el bebé, de ser pegado, hace una reacción. Y la reacción es y grita. Pero inhalar es respirar y esto es el tomar el espíritu. Ahora, ¿qué has
hecho para ser salvo? ¿En qué fue el proceso? ¿Qué fue las circunstancias exactas en que tú llegaste a ser salvo? Porque hay muchos que dicen, bueno, yo levanté la mano, yo me fui al frente de la iglesia, yo fui bautizado, yo soy miembro de la iglesia. Hay otros que pues dicen, pues yo tuve una enfermedad y estaba a punto de morir y Dios me salvó, confundiendo salvación de su alma con salvación de su cuerpo. No es lo mismo, muy distintos. Ahora, Jesús dice, si no naces de nuevo, espiritualmente, no vas a ver el reino del cielo. Sí, hay conceptos que tenemos y esos conceptos tienes que tener mucho cuidado porque si no agarras bien, puede echar a perder tu salvación, o sea que no eres salvo. Y esto es el asunto. Nicodemo, religioso, maestro, rabí de la nación, muy conocido, muy renombrado, pero no entendió la salvación. Agarra eso, un momento. Se estima de qué pasó, vamos al Antiguo Testamento, que hubo un solo lugar, el templo en Jerusalén, eran sacerdotes, hubo sacerdotes, y que ya que era gente que ya que hizo sacrificios por cada persona. Tú tienes animales en tu granja y que traes el mejor de las ovejas y que ya que lo sacrifica. Y ese sacrificio es lo que instituyó Dios y que eso es lo que hace. Y los que sí lo entienden es que ya que ese no me hace nada, ese matar un animal no me hace nada, es que Dios va a proveer su sacrificio y estoy haciendo ese como en metáfora de esto, que ya que va a mandar Jesús, va a mandar Dios. Y entonces, por tener fe en su sacrificio, no pero su sacrificio, soy salvo. Eso es como nosotros vemos para atrás, ellos veían adelante, pero el mismo sacrificio perfecto de Dios, que es Jesús en la cruz. Y somos salvos. ¿Ok? Pero un montón tienes que descansar y adorar a Dios los sábados y que tienes esto y que tienes otro, no comer puerco, las carnitas son prohibidas y un montón de cosas. Unas de esas cosas se pasó. Ya, está bien de comer sus carnitas. Jesús, el Nuevo Testamento, Pablo, ya está bien si lo das gracias a Dios por ellos. Pero fueron cosas pegadas con la cultura en aquel tiempo y con principios espirituales para la eternidad. Honra a Dios con tus bienes, con lo que ganas. Esto fue un principio que no ha terminado, sigue hasta la fecha. Pero todo ese es, no quiero ser despectivo hacia ellos, pero chucherías, cosas que tienes que hacer, ritos y costumbres y ceremonias, nunca te salvó, nunca te salvaron en ninguna forma. Porque tú eres judío en el Antiguo Testamento, no es decir que eres salvo. Porque tú eres miembro de una iglesia buena, de buena doctrina, hoy en día no es decir que tú eres salvo. ¿Y qué es el chiste entonces? Este nacer espiritual. Hermanos, yo he sido pastor desde 86. Cuando yo llegué aquí a ser misionero, ya empecé una iglesia y desde ahí tengo unos años y he visto un montón de gente que entra y sale, tal vez 300, 400 personas que han estado con nosotros en un tiempo u otro en este transcurso de tiempo. Y te lo voy a decir un secreto. Es muy obvio quién es salvo y quién que no es. De demostrarlo, pues es difícil, pero los que son salvos nunca dejan Dios, nunca dejan su Salvador. Y los que son salvos adoran a Jesús, aman a Dios. Y lo veo
gente aquí con nosotros, gracias por venir, todo eso, pero la verdad no hay gusto de Dios en ellos. Es la verdad. Vienen con así el brazo estorcido atrás de su hombro, pero no vienen de gusto. No están aquí de gusto. Y ven con desprecio a los demás. Ya. Miren lo que tiene puesto así, señor. Ay, qué feo. Y su pelo. Y ya que habla que dice cosas que no debe decir. Y esto, otro. Esa son gente no salva. Porque un nacimiento espiritual es un gusto para Dios y el pueblo de Dios. Amén. Amén. Yo no sé, llega un punto, y ha llegado en mi ministerio, ya que pensé mucho, que yo tengo que llamar a cada persona en la iglesia para avisarle sábado en la tarde que mañana es domingo. Hay culto. Digo, ese es como un joven viviendo con sus padres. ¿Cuándo tiene la mamá de avisar a un joven creciendo? Es tiempo para comer. No, está así, ya está listo, ya no hay nada, ya estás preparando, ya me puede pasar algo, ya estás friendo así, alitas, pues, ni uno. Los tamales, ya, ¿está listo? Ay, tamales son horribles, ¿no? La cosa más fea, ya que están ahí oliéndolo unos 4, 5, 6 horas. Ay, ¿cuándo va a estar listos? Hay anticipación. Y hay un amor profundo en los jóvenes de comer. ¿Sí? Y si dice, pues, la mamá y el papá dice, no vamos a comer, vamos de dieta. Sí, ok, está bien, vamos de dieta. Ustedes dos. Y yo me voy ahí a la taquería, ahí afuera de la calle, y yo voy a comer. Porque hay un gusto en ellos que les motiva, acciona, y que ya que están haciendo cosas y que no lo puedes quitar de ellos. Se enferman y están tirados en una cama. ¿Y sabes qué? Ni tienen que sanarse totalmente y ya. Ay, tengo hambre, dame algo de comer. Porque hay un gusto. En el pueblo de Dios, ¿dónde está el gusto? Y el gusto número 1 es para Dios. Si aman a Dios, hay cosas que van a hacer. Lo siento, hay muchas iglesias que por una razón u otra son malas personas, encargados, buenas personas que se caen en pecado y que ya que se mete el pastor con una muchacha, una señora, y que hay muchas diferentes formas de echar a perder una iglesia. Y que la gente dice, bueno, tal iglesia y lo que representa está mal. Yo me voy. Y sale de la iglesia. Pero ¿sabes qué? En ese punto es el punto donde decides tú si realmente eres salvo o no. Porque una persona salvo no puede dejar su salvo, ¿no? Amén. Amén. Tú no puedes dejar a Dios, tú no puedes dejar de amar a Dios. Y como Job, aunque me mata, yo lo voy a seguir. Amén. Amén. ¿Dónde está el gusto? ¿Dónde está la dedicación tuya hacia tu Salvador? Esto es lo que aparece. Es tu nacimiento espiritual. Que tú vas a seguir a Dios. Y si hay gente en tu camino, en tu iglesia, en tu experiencia, y dicen que son cristianos y luego roban y pues son mujeriegos y que son estafadores y cualquier cosa, tú no vas a dejar nada ni nadie quitarse el gusto que tienes para Dios. Amén. Amén. Este es lo que está bien claro en los cristianos. Lo ve gente que son muy fieles, 7, 8, 10 años en una iglesia, son diáconos, hasta que puede ser pastor, y algo pasa, y su ídolo sigue un hombre en lugar de Jesús, y sigue un hombre, y ese hombre ya
es un fraude. Y después que ya que se da cuenta finalmente, cruzo los brazos y domingos ya voy a quedarme sentado. Yo no voy a ir a ninguna iglesia y no voy a ver nada, no voy a abrir mi Biblia. No, estoy disgustado. ¿Pero con quién? ¿Con qué? Con los fraudes. ¿Y es Jesús un fraude? Sí, el salvo sabe que no es un fraude y sigue. Se va a otra iglesia y busca otra iglesia. Busca otros amigos cristianos. Pero hermanos, ahora ya tenemos 2 hijos, ya tenemos en otros extremos de los Estados Unidos. Y que, pues yo lo veo, hermanos, pues otra vez, otra cosa que está tan obvio y que es tan importante y yo nunca me fijé. Hay una absoluta necesidad de tener amigos cristianos. Y esos amigos cristianos deben edificarte y deben apoyarte, deben orar por ti y tú por ellos. Deben sostener uno al otro. Porque cualquier cosa, yo digo, he visto gente que ya que salen disgustados con iglesias y las cosas religiosas y se van y luego regresen porque son salvos y no pueden quedarse afuera de Dios, de Jesús. Jesús es su Salvador y no lo pueden olvidarle, no lo pueden ponerle afuera de la mente y regresan. Y que dice, oh, ya que me hizo mucho mal esas personas, esa iglesia. Yo actualmente fui a una iglesia que ya que cuando uno va visitando como misionero, el pastor muchas veces que lo piden auxilio de alguien en la congregación. ¿Quién tiene un cuarto extra para que ya que el misionero puede quedar contigo? Y que una familia que ya que dijo ya ellos, que ya que yo me voy, ya llego viernes o sábado, ya que me voy con esa persona y como así esos días y luego domingo con el pastor y ellos y luego regreso domingo en la noche a su casa a dormir y lunes desayuno con ellos y me voy. Y hubo una de esas situaciones y que el pastor me dijo, hermano, por favor, ellos tuvieron un muy mal pastor. Era uno de esos que hace un show y que tenía autobuses, rutas y todo eso. Dice, lo hizo un grave problema. Y ellos se puso tan grave, se fueron a otra iglesia. En la otra iglesia estaban asistiendo miembros y todo. Y los de la primera iglesia no lo dejaban. Estaban fastidiándoles que tienen que venir y participar y dar su diezmo y todo eso. Y entonces ellos se fueron 3 estados de ahí para buscar otro lugar de vivir y trabajar. No lo menciones este pastor o este grupo. Es un grupo. Nosotros vemos esto y que lo vemos, pero después de todo, su relación con el Salvador no cambia. Sigue fiel, si es salvo. Y si no es salvo, no necesito religión. De ahí salen los ateos. Seguimos leyendo. Dice Jesús, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, ¿tú eres nacido del espíritu o no? El bebé cuando sale, respira. Ahora, en este momento que empieza a respirar, si su madre muere, ¿el bebé muere? Tiene vida en sí. Si el bebé es, o sea, tiene concepción de un bebé, está en su vientre de la madre y tiene así 3, 4, 5 meses. Y si la mamá muere, pues normalmente ya, adiós bebé. Pero hay una cosa, cuando tú tienes la vida en ti, entonces nadie ni nada va a sacártelo, ¿no? Tú lo vas a llevarlo. Hay gente que ya que exhorta a sus parejas, a sus hijos, a sus padres a venir a la iglesia. Pero el chiste no es que ya que viene a la iglesia.
Chiste es que viene porque tiene gusto de venir. Amén. Y eso es lo que faltamos. Ahora, Satanás tiene sus espías entre nosotros, quienes que ya que están mal hablando a todos, están así echando pleitos y están haciendo así desgracias y disgustos y de hacer feo su encuentro aquí, su experiencia aquí. Pues ese no es Cristo. Ese no es como Cristo actúa. Mi hijo se fue, está buscando una iglesia ahí en Indiana, ¿dónde está? Ya se fue el primer parte de ese año en California y se fue a una iglesia allá, que lo buscó una iglesia allá. Y que dice, hoy ya que me invitaron a comer el primer día, que el pastor y unas familias y eran muy amables y cualquier cosa, avísame que ya, hasta que cuando ya que regresó a Orlando, que dijo, una familia ahí dijo, si regresas a California, ven acá y queda con nosotros, eres bienvenido. Y ahora ya en el norte de los Estados Unidos están fríos, entonces ya que están fríos en su conducta también, y ellos no son tan amables hasta la fecha, pero ya ha ido nada más un domingo, y hoy será 2. Pero hay algo adentro de la gente, y esto es lo que estamos hablando. Dice, no te maravilles, versículo 7 de Juan 3, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Sí, esa es la cosa que divide a los cristianos de los no cristianos, de los falsos cristianos. Aún en la iglesia, los falsos cristianos, que no son nacidos de nuevos, no tienen este fuego en su corazón viviendo, este gusto para Dios y las cosas de Dios y el pueblo de Dios. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, los científicos más inteligentes entre nosotros, ¿de dónde viene el viento? De que hablan así una hora, pero no te dice nada, porque no saben. Y Jesús está usando eso y dice, ¿y qué tal el viento? ¿De dónde viene y a dónde va? Ni sabes de dónde viene ni a dónde va, pero no hay nadie que no puede sentir así la brisa en la mejilla y decir, ese es viento. Amén. Pero no hay nadie que no viene así a un grupo, en una iglesia, otros así cristianos, supuestamente, y que luego no siente la brisa, el espíritu, lo espiritual. Gente que te hace bien o gente que te hace mal. Cada vez que hablas con alguien, es una queja tras otra queja tras otra queja. ¿Ese es el Espíritu Santo o es el demonio? El demonio significa acusador. El diablo, acusador. ¿Cuál es? ¿Tú no sientes así el Espíritu? Las cosas espirituales te edifican. Amén. Hermano, estabas enfermo la semana pasada, ¿sientes bien? ¿Ya estás así mejorando? ¿A quién no le hace bien su alma de que alguien está preocupado de mí? Y otros, por favor, oren por mí, porque yo estoy enfermo. Quítate. Yo no sé nada, ok, ese es el mensaje. Lo espiritual, todos reconocemos. No es nada escondido. Y hermanos, hay muchas quejas de otros en la iglesia. Y fulano ya, él no viene. El fulano no diezma. Fulano no hace nada. Y que, ok, está bien, yo no sé. Dios no me ha dado los poderes de ver en los vidas de todos y saber todo. Y muchas veces alguien no viene porque tiene problemas. Tiene problemas con su pareja. Tiene problemas con salud. Tiene problemas con el trabajo. Yo no sé todos estos. Yo no soy juez sobre mis hermanos. Y pues yo traté de
checar con cada persona. Cuando ya falta, ya que voy a llamarles y todo. Y hasta una vez ya que alguien ya que estaba muy enfermo, a punto de morir, que le dije a mi esposa, vamos después de la iglesia, vamos a comer. Digo, no, vamos a visitar a esta persona. Fuimos y estaba en el centro de compras. Y digo, pues yo no sé, yo no entiendo eso. Pero no es mi trabajo. Y cuando ya que luego ya que le digo, ¿y dónde estabas? Oh, estaba en cama, tirado ahí, la semana pasada no pude moverme. Sabiendo muy bien que me fue a su casa y que hubo un familiar que le dice, y eso fue al centro. Hermanos, no es mi trabajo de fichar cada uno de ustedes, de investigar todas las mentiras que me dicen y me insulta porque ya que me dice mentiras. ¿Ok? ¿Tú puedes engañar al pastor? Absolutamente, no es muy difícil, es fácil. Ve ahí arriba a Dios y tratas lo mismo. ¿Cuántas veces que estaba caminando en el centro y que Dios que lo puso su mano para parar un auto que no te mata? Amén. Y un loco marihuano que ya que quiere matarte y robarte, y Dios lo detuvo. ¿Cuántas veces que lo hace eso y tú entiendo a Dios? Él nos ama. Amén. A ver si nosotros le amamos. Esto es la duda. Pero podamos discernir que es el viento, donde sopla, sopla. Yo no sé de dónde viene, ni a dónde va, ni cómo funciona esto, pero lo que es, y ya, yo lo sé. Y hermanos, lo que es espiritual, lo que es personas salvas, yo sé que es. Yo puedo reconocerlo muy fácilmente por el bien que me causa. Gente orando, gente regalándome regalitos, gente atendiendo, gente haciendo lo que puede. Estas son marcas del Espíritu Santo, usando a gente de apoyar a gente. Dios no va a mandarte 1 kilo de tortillas del cielo. Dios va a tocar el corazón de alguien de comprar otro kilo extra y llevarlo a ti. Amén. Tú eres la mano de Dios o no. Si eres un buen cristiano, sí. La tristeza es cuando gente conversa, tiene que hacerlo porque ya los cristianos no se fijan y no les importa. Y esto es, yo no entiendo, yo no entiendo. Como mis hermanos no son fieles en las cosas de Dios, pero hay otra gente que sí están ayudándonos. Eso no lo entiendo. Dice, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Y Jesús le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no lo sabes? De cierto, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. La falta de entender lo que está pasando. Tendrás que ser nacido de nuevo. La falta de hacer eso, de entender eso, es por la torpeza y dureza de nuestros corazones. No dejamos la palabra de Dios de entrar y tener libre vuelo en nuestras vidas. No lo obedecemos poco a poco cuando Dios va a mostrar cosas. Amén. Amén. Ahora, dice Jesús que lo ha dicho cosas terrenales. Pues 2 nacimientos es terrenal. Físicamente de la madre y espiritualmente de respiración o aliento después que nace físicamente. Tenemos que nacer, ya, la gente adentro del vientre no escucha el evangelio. Tenemos que nacer físicamente y después de nacer físicamente, tenemos que nacer espiritualmente. Ahora, déjame decir algo. Siendo pastor de varios años, mi observación es que
y no voy a hablar mal de ustedes, voy a hablar mal de mí. Yo nací en una familia que eran cristianos. Mi madre y mi padre eran cristianos. Y toda mi familia, ya desde lo más chiquito, yo recuerdo cuando yo tenía 3, 4 años, yo recuerdo la cuna de la iglesia donde fuimos. Yo no recuerdo qué hice ahí, ni tampoco nada de lo demás de la iglesia, pero yo recuerdo estaba en la cuna. No hubo clases de nada porque ya que yo era demasiado chico. Pero yo recuerdo eso. Y eso es el asunto, que ya que siendo así, en todo eso, yo no recibí al Señor hasta que yo tuve 17 años. Yo fui bautizado. Ya cambiamos de iglesia. El pastor pidió a mi papá, ¿tú conoces a Jesucristo como tu Salvador personal? Sí. Mi mamá, mi hermano mayor, mi hermana mayor, y luego yo tenía como 6 años. Y yo digo, sí, sin saber lo que estoy diciendo, sí. Y me bautizaron. Y luego, después de ser un joven, que yo sí recibí a Jesucristo, yo tuve que ser bautizado de nuevo. Pero el asunto, hermanos, es que con todo esto hay una cosa exterior. Y no es decir que no debemos ir a la iglesia, cantar himnos, poner diezmos ahí en la ofrenda y saludar a la gente y hacer todo eso. No es decir que no debes hacerlo, pero no te engañes que haciendo esto te salva. Ni tampoco que los demás aquí están salvos porque ellos hacen eso. Hay cosa aparte y diferente. Y ese es el ser nacido de nuevo. Jesús pegó en su púlpito, tendrás que ser nacido de nuevo. O sea, de enfatizarlo lo más fuerte que puede. Teniendo todo, siendo aún un pastor, y ahí en la universidad llegó un pastor de predicar una vez y él dijo, él era pastor como 5 años, algo así, antes que aceptó Jesús personalmente. Tú puedes ir y hacer todas las cosas de puras costumbres y ritos espirituales, religiosos, y no de ser nacido de nuevo. Tú tienes que agarrar el momento en que tú creíste que Jesús es mi Salvador. Amén. De ahí eres salvo. Debes confesarlo, debes ser bautizado, absolutamente. Pero ese no es la salvación. La salvación es de creer, creer, creer. La Biblia habla de creer y no vamos a verlo todo Juan 3, pero habla muy, muy fuerte de eso. Ahora, esa es la introducción. Ya, que vamos hacia el sermón. Tenemos 2 puntos nada más. El problema, primero es problema de Nicodemo y segundo el remedio. Eso es muy fácil el sermón hoy. Problema es que ya que él era un judío, un rabí, dedicó su vida a entender las escrituras, explicarlo al pueblo, y Jesús ya supo quién era y qué creer, porque tiene que creer en Jesús para ser salvo. El Salvador sabe cada uno de sus salvos, sus redimidos. Pero la cosa singular que faltaba el rabí y todos los rabís y todos los de Israel es de ser nacido de nuevo. Para todos que van al cielo y eviten el sufrimiento del infierno, ellos tienen un cambio espiritual en sus vidas. Este cambio se ve principalmente en una actitud en contra del pecado, contra donde sea, pero especialmente en sus propias vidas, pero también en sus actitudes y sus acciones positivas en seguir a Cristo. Se marca, probablemente la persona es salva, entiende, cuando está aquí, cuando está orando, cuando está adorando, cuando está participando, cuando está haciendo comunión con los demás aquí, compañerismo, está orando uno por el otro. No es absolutamente seguro que esa persona cree en Cristo, pero si cree en Cristo debe estar haciendo esas cosas. Y hay mucha gente que ya que viene a la iglesia, pero ellos dicen,
yo soy como aislado de la iglesia. La iglesia hace sus cosas, pero yo estoy aquí. Yo nada más vengo para escuchar ya. Yo llego tarde para que nadie me saluda y luego salgo antes de la oración. Y no quiero convivir con nadie. Eso no es realmente las acciones y actitud de una persona salva. Arde en su alma comunión con otros cristianos. Amén. 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 ¿Eso es lo que está pasando contigo? Este sábado tenemos desayuno. Vienes, sientas, comes, estás conviviendo con tus hermanos. Y si tenemos 30 personas aquí, vamos a tener 10 sábado. Y de los días 6 van a ser de gente que va a otra iglesia o no sé qué, de dónde viene, pero nunca están en los servicios, pero vienen para los desayunos. Y no esa gente aquí de domingo en la mañana a las 11, ¿de dónde están? ¿Dónde está ese llama, ese fuego en su corazón por su Dios? Este fuego hay adentro de su pecho, adentro de su alma. Ese fuego es su salvación, es el nacer de nuevo, su vida espiritual. Desde el principio, la persona no es salvo si no tiene, pues, el pecado es el problema. No necesitas remedio. Sí, yo de niño, ¿no? Ya que vamos al doctor, ay, estoy enfermo, ya que da una inyección. No estoy enfermo, yo no estoy enfermo, ya, no quiero la inyección. Pero luego ya que tengo tos, ya que dice, bueno, toma ese jarabe de tos. Ay, ¿qué es eso? O sea, es como miel. Sí, también otro. No, nada más una cuchara. No, ya, ya, parece así cada semana yo que tengo mi garganta mal. Yo necesito ese jarabe. Ya quiero. Y sí, se ve el deseo, ¿no? Que no sabe cómo lo va a hacer todo, pero sí tiene el deseo. Pues un cristiano es una persona que tiene el deseo y ya, yo no sé cómo me va a ayudar estar en la iglesia, participando, teniendo amistades, pero yo sé una cosa, me va bien. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque confío en Jesús. Él me mandó de hacerlo. Dios me manda de hacerlo. Y Él hace cosas, me manda cosas para mi bien. Debo luchar en contra y odiar el pecado, porque el pecado me hace mal. Y lo que Dios me manda me hace bien. Ese tiene confianza de eso. No tienes que mostrarme ningún versículo, porque yo sé, Dios es bueno, Satanás es malo. Lo que Satanás me manda me va a perjudicar la vida, y lo que Dios me manda, ya que me va a hacer bien. Tú recibes así en la calle un volante de una casa de prostitución, eres un joven, una semana gratis. ¿Es bueno o malo? Viene del diablo. No lo puedes hacer. Viene de una prostituta, de cómo se viste. No, yo no. No, yo no quiero nada de lo que está ofreciendo. Amén. Amén. En primero de Juan 4:20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, tu salvación, eso es lo que Juan, el mismo Juan que escribió lo que estamos viendo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Aquí en la primera epístola de Juan, 4:20, que dice, el amor es bueno. No estamos hablando de sexo, estamos hablando de, si quieres conocerlo así, amor platónico. Un amor que es nada más de persona a persona. Tú tienes amigos y amistades y esta cosa de tenerlos, que ellos están preocupados por ti y tú por ellos.
Es una cosa que los psicólogos y los médicos han estudiado y que dice que le ayuda la salud de uno. ¿Cómo? Conociendo a otras personas y preguntando por su salud y por su bien. Esto me ayuda a mí y y les ayuda a ellos. ¿A ellos? Sí. Dice, ya lo leí un artículo hace años, pero que dice que ya que el bien de asistir a una iglesia. Y digo, bueno, un pastor ya lo escribió eso. Y lo vi. Y que es de un periódico de psicólogos. Y digo, no lo deja un pastor escribir algo así en una revista de psicólogos. Entonces lo leí y que así lo dijo. Dice que no importa qué religión que se mete, pero ya que meterse en una religión y tener gente preocupada por ti, te va a beneficiar tu salud. Y si tú haces lo mismo a los demás, se va a beneficiar la salud de ellos. O sea, ellos observan lo que Dios ya ha establecido. Pero nosotros somos conchudos. Que no. No quiero a nadie en mi mundo. No quiero compartir y no quiero saber de tu mundo. Sí, ese es el opuesto de amor, ese es aborrecer. Cada cristiano tiene que refrenarse de pecado y tiene que esforzarse a seguir a Cristo, de imitar a Dios. La marca más fuerte de esta salvación en ti es la santificación de tu vida. Dios quitando pecados actuales de tu vida. Nosotros predicamos y los hermanos predican de diferentes temas. Pero todo se dirige hacia de ser mejor imitación de Cristo, de quitar el pecado. ¿Ese no lo quieres? Pues di sí o no, pero no a mí. Dilo a Dios. Y luego muéstrale por tu asistencia y tu energía. No, anoto gente. Si ustedes no entienden, ¿qué ven ahorita? Ven así atrás de la cabeza de la persona enfrente. No lo ve más, ¿no? Nada más ese tonto predicador ahí enfrente, pero yo veo las caras de todos. Hay gente que vienen aquí dormidos y hay gente que viene con su pluma y un cuaderno tomando apuntes. Porque es algo que ellos tienen gusto de estar aquí. ¿Sí? No es tanto lo que decimos en ese que ya que somos buenos predicadores o oratorios o hacer así oratorio público tan bonito. No, es por este libro. Reflejamos este libro. ¿De qué significa? De cómo se cambia uno por ese libro. Y esto es lo que apunta. En Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, nosotros imitamos a Dios. Aprendemos cómo es Dios por la Biblia. Pero somos como Él. Igualmente, imitamos a nuestro Salvador, Jesús. 1 de Juan 2:6. 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Jesús anduvo. El problema no es de no tener ninguna religión. Y esas religiones tienen sus prácticas y doctrinas. Aunque todo salvo adora a Dios y al Salvador. No es de no tener una religión, porque hay mucha gente que tiene religiones y ellos no van al cielo. ¿Sí? Confesando a Jesús como su Salvador y haciendo lo correcto, si no hay este cambio espiritual dentro de uno, realmente no es salvo. Sí, Jesús no dijo, tú tienes que acudirte a una religión, a una iglesia. No, Jesús no dijo eso. Jesús dice, tú tienes que tener un cambio adentro de ti espiritual.
Y hermanos, hablamos de esto en muchas formas, en muchos sermones, en muchos pasajes. Pero ¿es real en ti? ¿Se ve? ¿Se ve la sinceridad? ¿Que es cierto en tu vida, en tu caso? ¿Que tú tienes un empuje, un urge, que tengo que leer la Biblia, tengo que orar y tengo que tener mis hermanos de orar por mí? Hay flama en ti empujándote. Mi esposa, mis padres, mis hijos, sean lo que sean, si son cristianos o no, pero en mí yo tengo que empujarlo, porque es entre yo y mi Dios. Número 2, el remedio para Nicodemo. Entonces, ¿qué es de nacer de nuevo? Nicodemo era experto en la vida de un fiel israelita de su día, aunque Jesús vio que los judíos hicieron todo correctamente, pero según la ley, pero todavía no se cayeron corto de ser salvo. Religiosos, pero van al infierno por todos modos. Si esto es lo que Jesús vio, era lo más importante tema de tratar con un rabí muy reconocido en Israel cuando tuvo la oportunidad de hablar con él. De llegar corto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes? ¿Cuántos de nosotros vamos a llegar corto cuando llega así al juicio final? Que no son salvos, son salvos. La metáfora del nacimiento de un bebé. El nacimiento de un bebé es similar a eso. Empieza la vida, vive dentro de su madre un día más o menos 9 meses después de su concepción. Sale de su madre y hablamos de que el bebé nació. Quiere decir que vive independiente de su madre, pero en nacer salga primero y segundo empieza a respirar por sí mismo. Lleva dentro de sí la vida. No depende de nadie por vivir. Claro, necesita comida y agua, pero leche, pero ya que vive por sí. ¿Sí? Y esto es lo que no vemos con los cristianos. O sea, si alguien no te está atrás poniendo un fuego abajo de ti, ya tienes que ir a la iglesia, tienes que ya dar un diezmo, ya tienes que testificar, ya tienes que orar, no lo harías. O lo harías muy de vez en cuando o casi nunca. O con malas ganas. ¿Dónde es este fuego adentro de uno? Ese nacer de nuevo. ¿Dónde está esto en nosotros? ¿Dónde está la actividad? ¿Dónde está el voluntarismo? Si hay algo de hacer ya, yo puedo hacerlo. Una observación práctica. Muchos vienen y participan. Ponen presión sobre la otra persona para ser salvo o para venir. Eso es bueno, pero solamente hasta un punto. Si la persona no tiene la vida espiritual dentro de sí mismo, estas evidencias no son correctas. Estas evidencias no son correctas. Entonces, es dudable que la persona realmente es salvo. Pues no. Siguiente parte empieza en Juan 3:14. Nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador nos salva. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea salvo, sea levantado. El remedio para ser mordido de las serpientes no era una pastilla. Era una cosa que lo levantó para que la gente lo viera. Y supuestamente era en una cruz, una serpiente de bronce en una cruz. Y ahí es el símbolo, ¿cómo se llama, Raúl? Caldicis, algo así. Tiene un nombre, Caldicis, algo así. Pero es el escudo de los médicos. Es una cruz con un serpiente. Y ahí lo salió. Levantado, uno alza su vista y cree y es sano. Levantamos a Jesucristo. Amén. Tú ves a Jesucristo en la cruz y crees y eres salvo. Amén, amén.
Amén. Amén. 15, para que todo aquel que en él crea, que en Cristo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin fe en Jesús, no hay posibilidad que uno salve. Jesús no es un predicador bonito. Jesús es Cristo. El sacrificio unido por Dios para salvarnos. Puedes orar a María, puedes orar así a los, como la Iglesia Católica, así todos los santos, puedes seguir así las obras, las buenas obras de los testigos de Jehová, puedes hacer cualquier cosa de cualquier religión, pero si no crees en Jesús, no vas al cielo. Este es binario, blanco y negro. ¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Tienes tu confianza en Jesús o no? Estaba escuchando a un señor que estaba testificando una vez. Dice, aquí hay un precipicio. Tú mueres y Dios te pone aquí, en ese barranca. Y ahí abajo están las llamas del infierno. Y luego un ángel te da un empujón. Te vas cayendo. ¿Qué es la cosa que confías que no te vas al infierno? Fui bautizado. Se cae en las aguas de los fuegos. Ah, yo soy miembro de la iglesia, o yo soy un pastor, o un diácono, o un anciano, un maestro. Si no es en Jesús y en Jesús solo, te va a seguir al infierno. Dice, todo aquel que cree en Jesús no se pierde, mas tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación vino de Dios porque Dios es hecho de amor. Por su amor somos salvos. Si no crees en esto, no careces, o sea, careces de la salvación. No tenemos posibilidad de ser salvos. Jesús representa el máximo sacrificio por su amor. Él se entregó a sí mismo, siendo pura justicia, sin pecado, para que se hace pecado por nosotros. La salvación es solamente por creer en Jesús. Lo que es Jesús, el unigénito de Dios, lo que hizo en morir en la cruz, creer en su ejemplo moral. ¿Okay? Ya se pasó por alto. Ya no lo agarraron. Déjame leerlo otra vez. Creer en su ejemplo moral. Jesús se queda en su casa en el día de reunirse con los hermanos para adorar a Dios y se queda para lavar su burro. ¿Tú crees que Jesús haría algo así? Jesús pasa un día sin orar a su Padre del cielo. Jesús ya pasa un día sin estudiar las Escrituras. Jesús no toma las oportunidades de hacer bien a otros. Nosotros queremos Jesús como Salvador, pero no toca mi vida, por favor. Mi corona son el alcohol favorito mío y entonces yo lo voy a tomar y ya que no me digas que no. Ya yo conozco a muchos cristianos que toman alcohol. Los mismos, ¿no? Yo, un homosexual, yo conozco muchos cristianos que son homosexuales. Ok, no hay problema. Sí. Pero yo no conozco ninguno que no ha dejado el pecado, que es realmente un cristiano. Si hay una cosa que lo que hice antes en el pecado y otra cosa, lo que dejo a pasar en mi vida como cristiano. Los cristianos son ejemplos de Cristo. ¿Tú crees que Jesús
que ya que se va a una fiesta y ya que está ebrio y que los 12 tienen que llevarle por la mano porque está borracho y se cae ahí en la calle vomitando. ¿Tú crees en un Jesús así? Es el ejemplo moral, ni lo toca, ni lo toca. Eso es donde nosotros no entendemos. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, por el que no cree haya sido condenado porque no ha creído en el nombre de un unigénito Hijo de Dios. Creer es la cosa que te salva, creer es la cosa, si no lo haces, que te condena al infierno. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque no le gusta, no le cae bien si yo hablo aquí que no debes tomar, que debes orar, que debes estudiar la Biblia, que debes llegar aquí, porque sus obras son malas. Quieren tomar, quieren ser mujeriego, quieren todas las maldades que pueden meterse. Ahí está el problema, ¿verdad? Bueno, yo no sé si estoy bien o no, yo muchas cosas yo puedo fallar como cualquier otro, pero yo te doy el consejo. Si no te gusta lo que oyes, no te enojas con el predicador. Pon tu puño ahí en el cielo contra Dios y dile a Dios tus quejas. A ver cómo te va. Porque Dios ya, Él tiene el alcance para alcanzarte donde estás y castigarte en formas bien duras. Yo no soy nadie. Esta es la condenación, que la luz viene al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sí, nosotros comparamos nuestras vidas con las escrituras y cambiamos cuando somos reprendidos, ¿no? Este es el proceso de un sermón cada domingo. ¿Y escorias? ¿Tienes escoria a eso? ¿Es algo malo? Si está este fuego ahí, no. Y si no hay fuego espiritual en ti, pues claro. 21 y vamos a terminar con eso. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Dios te dice de hacer algo y tú cumples. Dios te dice que ya que debes orar, que debes estudiar las escrituras. Amén. Amén, amén, amén. Tú respondes no por gusto, así de que ya que filósofo, ¿no? Yo estudio muchos libros de filosofía, entonces también la Biblia. No, ese no cuenta. Porque Dios te dice de hacerlo, tú lo haces. Entonces, palomita. Sí, Dios te bendice porque tú estás obediendo. Entonces, cuando lo vemos esto, y pues no tengo tiempo, pero el que practica la verdad son los principios de las escrituras. Y si tú practicas esos principios, llegas a la luz. Tú vives esos principios y buscas con sed, con hambre, esos principios. Por tus devociones, leer las escrituras, por orar ahí con Dios excelentemente, por venir a los servicios. Pero tú buscas esos principios para imponerlos en tu vida. Eso es lo que estamos hablando. Eres nacido de nuevo. Simple. No vamos a decir más, vamos a terminar. Pero la pregunta queda, ¿eres nacido de nuevo? Si naciste de nuevo, tú tienes un tiempo en que
entendiste lo que Jesús hizo en la cruz por ti y crees en Él, pides, recibes a Él para ser tu Salvador. Si hay un momento que una persona que no puede definir eso, habla conmigo. Vamos a sentarnos y vamos a orar. Se puede hacerlo a cualquier momento. Pero la falta de hacer eso, cuidado que no te llegues corto, porque viene al juicio y no llegues al cielo. Señor, en los cielos pido que puedes tocar el corazón de cada persona aquí que salga cada uno. En nombre de Jesucristo.